Huecas y sólidas. Esto pertenece lógicamente a técnica operatoria, porque a veces se confunde, como estamos dictando paralelamente cirugía y técnica, eso es técnica quirúrgica. Entonces, ante una eventualidad de que haya una solución de continuidad de algún tejido, ¿cómo hacemos la sutura en caso de vísceras huecas y posteriormente en vísceras sólidas? Nosotros lo que hemos hecho, inclusive desde la primera práctica, es enseñarle algunos puntos, algunos nudos, material de sutura. En cuanto a material de sutura hablamos las absorbibles, las no absorbibles. Todo eso vamos a recordar en esta clase. Como podrán ver aquí, a nivel del tracto digestivo, tenemos las vísceras huecas desde el esófago, estómago, intestino delgado, el colon, etcétera, etcétera. Y en la parte pélvica tenemos la vejiga, también como víscera hueca. Aquí también podemos observar que dentro de las vísceras sólidas tenemos el hígado, ¿ya? Tenemos el vaso y tenemos los riñones. Entonces, entre vísceras sólidas vamos a mencionar las tres: hígado, vaso y riñones. Y después todas las demás vísceras huecas. Empezaremos por las primeras, o sea, sutura de vísceras huecas. Si nosotros hacemos una pequeña división de esto, podremos observar, miren aquí ya un poquito más ordenado, las vísceras huecas. Por ejemplo, dice, en el tubo digestivo desde el estómago hasta el recto, ¿no? Todo esto. Y nosotros incluimos hace un momento el esófago, todo vísceras. Aparte de esto tenemos la vesícula biliar, que es un accesorio, ¿no? Que es también víscera hueca. Y en la parte pélvica, como pueden observar ustedes, tenemos la vejiga. Entonces todos estos órganos huecos están expuestos a que por diferentes motivos, traumatismos, o una perforación de úlcera péptica, o una perforación de ilio por fiebre tifoidea, etc., ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a suturar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien. La sutura de vísceras sólidas, vamos a empezar por lo más fácil, lo más simple. Por ejemplo, el otro día, ¿no?, en emergencia, dos niños estaban jugando, habían estado comiendo anticuchos y con los palitos peleaban y uno le dijo, ¿no? Entonces hubo una perforación. Entonces ahí pues mayormente no hay que hacer tanta cirugía, sino hacer una rafía, como en este caso, rafía de víscera hueca. Siendo víscera hueca, inclusive solamente poniendo puntos, como pueden observar acá, puntos simples pero con material de sutura no absorbible, solucionamos el problema. Si la lesión fuera más amplia, podríamos emplear entonces dos planos, como vamos a ver más adelante cómo se hace, con qué clase de puntos, con qué clase de material. Entonces empezamos por lo más simple. Aquí tenemos una perforación pequeña y hacemos unos puntos simples y acá abajo ya tenemos el resultado. Entonces con esto está solucionado. Sutura de vísceras huecas, sobre todo vamos a nosotros a poner en énfasis, ya que estamos llevando esta semana, por ejemplo, estamos llevando en técnica, me refiero, anastomosis gastrointestinal, la anterior fue anastomosis intestinal, término terminal, etc. Entonces vamos a tomar como patrón para el tipo de suturas y material las anastomosis. Ahora miren, por ejemplo, cuando una anastomosis, y supongo el doctor Flores debe haberle dicho ya, cuando llevaron apendicectomía con las gastrectomías, ¿no es cierto? Después de hacer una resección del estómago, se hace pues una anastomosis. En el caso, por ejemplo, del Billroth 1, ¿cómo es la anastomosis? Por ejemplo, mira, la Billroth 1.
¿Recuerdan Birrod 1, Birrod 2? Birrod 2 con 3 variedades. Birrod 1 cuando la lesión es mínima, o sea que le llamamos económica a la región preantral. Entonces nosotros resecamos esa parte y hacemos la anastomosis término-terminal. Por ejemplo, entonces esa sería una anastomosis término-terminal. Y que dicho sea paso para las preguntas de exámenes que les interesa bastante, dentro de todas las anastomosis gastrointestinal, ¿cuál es la más fisiológica? Es Birrod 1, porque sigue el mismo peristaltismo y es por ello que recibe el nombre de isoperistaltis. ¿Ya? Miren, ahora, en toda anastomosis, como les digo, y esto grábenlo por favor, se hacen dos planos, un plano interno y un plano externo. Acá dentro del plano interno le he puesto este paréntesis total. ¿Qué quiero decir cuando hablo de total? A ver, por ejemplo, lo que yo pregunto. Cuando pongo total, ¿cómo interpretas? Solamente al alumno que pregunta. Ya, o sea, con la aguja traspasas desde la serosa hasta la mucosa, ¿no es cierto? Cero, todo el plano, es total. A diferencia de la externa, que es cero muscular, cero serosa. No tienes que por qué traspasar la serosa. Ahora, a esto se le llaman cero serosa o también se le denomina cero muscular. Entonces son dos planos, uno interno y uno externo. El interno, todos los planos, ¿cierto? Y hay dos tipos de sutura, que ya lo han hecho también en las prácticas. Y quiero que recordemos aquí. Por ejemplo, en la semana pasada hicimos una resección intestinal, ¿recuerdan? Del intestino resecamos y hicimos una anastomosis término-terminal. Entonces miren, aquí teníamos esa anastomosis término-terminal, boca con boca. Y para que ya me voy adelantando, miren, al poner las dos bocas, o sea que voy a unir esta con esta, hay que considerar dos paredes, una posterior que vendría esta, que ya está con los puntos, y es una sutura. ¿Quién me dice qué tipo de sutura es? Punto de Surien cruzado. O sea, miren, si estas son las dos bocas, esta es la pared posterior y la anterior está dada por este borde que estoy pasando y este borde. El borde posterior, hacemos Surien cruzado total, todos los planos, Surien, hasta llegar acá. Y luego, para unir este borde con este borde, hacemos un punto de, por favor, de punto de Connell. ¿Sería total o 0,0? Total también. Entonces ya tenemos pared posterior, Surien total, y la anterior Connell total. La Surien, el punto Surien todo el mundo sabe cómo es, ¿no? De esta manera. Y la de Connell, para que no olviden, es de la siguiente manera, porque a veces nos confundimos. Hablando de estos bordes, acá, a este nivel. Entro con la aguja, acá, y salgo. Me voy al otro borde, entro y salgo. Me voy al otro borde, entro y salgo. De tal manera que para que no olviden hay una mnemotecnia, ¿no? Que dice, entro, salgo, me voy. Entro, salgo, me voy. Y entro, salgo, me voy y no se van a olvidar. ¿Ya? Entonces, en el mismo borde, antes de ir, entro, ahí mismo salgo y me voy al otro lado. Al otro lado, entro, salgo y me voy. Y ese es el corte. Con esto habremos concluido el plano interno. El plano interno de toda la circunferencia. ¿Han comprendido o hay alguna duda? Porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Bien. Entonces, miren, por ejemplo, este es el Connell que les decía, ¿eh? Entran, salen, se van al otro lado, entran, salen, se van. Y luego vendría, una vez que hemos hecho el plano interno, ¿qué plano vendría? El externo. ¿Te acuerdas con qué tipo de puntos están ahí? Lembra. ¿Y cómo es el lembro? A ver, explícanos. En primer lugar, un favor. Es la cuarta vez que ya lo he dicho.
la pregunta es solamente al alumno común. Todos completamente. A ver, ¿cómo es el punto de vista? Ya has hecho, ¿no es cierto? La práctica anterior hemos hecho. No recuerdo. Día nueva. A ver, ¿te acuerdas cómo son los? A ver, ¿podrías decirnos cómo es el letra? O sea, miren, por ejemplo, una vez que ya terminé de hacer el plano interno, entonces este planito que vemos va a ser el centro. Y el punto Lemberg es en relación al plano de unión, digo, entro lejos, salgo cerca. Me voy al otro lado, entro cerca, salgo lejos. Anudo, y ese es el Lemberg, que además es un punto invaginal. ¿Y con qué tipo de material crees que hacemos este punto Lemberg? ¿O cómo han hecho su práctica? En general es material no absorbible. Está bien lo que ha hecho Nairo, pero en general puede ser seda, puede ser pero que no sea absorbible. ¿Por qué? Porque este es el que le da la consistencia a la anastomosis. Porque los otros dos planos, o sea, el plano interno, por más total que sea, si no le hacemos este segundo plano, par de tosidas y abre, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante recordar qué tipo de material de sutura y qué tipo de punto. Entonces, siendo ya esto un poco aclarado, acá el Lemberg, miren, acá entro lejos, salgo cerca, entro cerca, salgo lejos, lo anudo y entonces se imagina. Y ahora, como lo he individualizado por estas diapositivas que vienen, la comprensión va a ser mejor. Miren, entonces, el Fourier simple, todos lo sabemos, todos lo dominamos. Aquí hay una figura. Yo siempre a lo de mi mesa, para que recuerden, le digo, ¿no? El Fourier es un punto continuo. Entonces muchas veces dicen, punto continuo Fourier, ya no pues. Fourier nomás dice y es continuo. Pero ¿cómo se hace? Empieza con un nudo y contranudo, empieza, y luego voy, miren, de arriba a abajo, y de derecha a izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, voy cosiendo así, ¿cierto? Fácil. Y de tal manera que, una vez que se haya concluido el Fourier simple, si por ejemplo a mí me llaman y ya hicieron, pero yo veo nomás, yo digo este es simple. ¿Por qué? Porque una vez que hayamos terminado, va a tener la forma de una espiga, ¿cierto? El Fourier simple. Creo que muchos de ustedes han hecho también en esponjas, creo, en sus mesas de prácticas. Ahora, el Fourier cruzado debería ser este. Es la misma forma de arriba a abajo, de derecha a izquierda, pero antes de pasar al otro hay que cruzarlo, por eso se llama cruzado. Miren, entonces acá, en vez de salir, quiero que vean acá un ratito, en vez de salir con la aguja, hubiera salido por acá, atrás, hubiera sido simple, pero ya lo estoy metiendo acá porque es cruzado. Y al traccionar el hilo, al tensionar, va a formar una cadeneta, se llama una cadeneta. Entonces, cualquiera de ustedes alumnos están en condiciones de decir, viendo nomás la parte ya final, este es Fourier simple, este cruzado, ¿cierto? ¿Cuándo se utiliza la primera y cuándo la segunda? Generalmente nosotros en peritoneo, ya para el cierre de la cavidad, usamos Fourier. Pero el que habla y muchos, la mayoría, hacemos Fourier cruzado. ¿Por qué? Ambos son válidos, ¿sabes? Ambos son válidos para el peritoneo. Pero ¿por qué cruzado? Porque ustedes saben que el perfil de coagulación entre paciente y paciente es diferente, hay los que sangran un poquito más. Entonces el cruzado es para el que sangra. Y para asegurarte a todo le hago cruzado, no hay ningún problema. Entonces no me va a sangrar, ¿cierto? Pero, o sea que es válido cualquiera de los dos. Pero lo que sí está obligado a hacer uno cruzado cuando los bordes son sangrantes. Y decir pues que el perfil de coagulación está ya alterado, ¿ya? Entonces, miren acá, este es el Fourier cruzado, que son puntos totales, haciéndole recordar nuevamente. Aquí tenemos el punto Kohler, que también es punto total, y acá tenemos, miren, por ejemplo, ¿no? Acá se ve, y eso que es la última parte, para que vean con la aguja, entro,
Cuando digo entro, entro a la cavidad. Y al entrar a la cavidad quiere decir que he perforado la mucosa. Entonces, todas las capas las he perforado. Entro, salgo, me voy al otro lado. Entro, salgo, y así. Y vas jalando, se va haciendo como si fuera, miren, si estuviéramos, haz de cuenta que este es el salón de clases, ¿no? Queremos hacer yo un surien. Hago de allá, empiezo de allá arriba y empiezo. Tengo posición de surien. Pero estando dentro de la luz intestinal, ¿cómo haría los otros platos? Tiene que estar así, y dentro de la luz intestinal. Entonces es por ello que por fuera es que se emplea así. Entro, salgo, me voy, entro, salgo, me voy, entro, salgo, me voy. Y es exactamente igual que el anterior. ¿Ok? Bien. Este es el punto poli. La de Cushing. Este punto de Cushing es como si fuera un cónel, pero recuerdan que en cónel le dije que llegaba a la mucosa porque entraba, ¿no es cierto? Entonces el Cushing se diferencia del cónel porque solamente penetro hasta la submucosa y ahí salgo, o sea, no llego a la mucosa. No sé si me va a entender. No perforo todo, hasta la submucosa y ahí nomás salgo. Y después todo es igual, entro, salgo, me voy, entro, salgo, me voy. Entonces, cónel, perforo todo. Cushing, submucosa. ¿Ya? Esa es la diferencia. La de Lemberg, la que le dijo la compañera a ustedes, y arriba. Si estos son los dos bordes, acá miren por favor, este es el borde, ¿no es cierto? Y este es el otro borde, los bordes internos. Entonces miren, con la aguja entro lejos de la unión, lejos, salgo cerca de la unión, me voy al otro lado, entro cerca y salgo lejos. Más comprensible, un esquema. Al anudar, imaginamos. ¿Qué tipo de material usamos? No absorbible. No absorbible. Ahora un consejo. Cuando utilicen, pueden utilizar seda, ya ven que no sea absorbible. Pero por ejemplo cuando utilicen nylon, como dijo alguno de los compañeros de ustedes, hagan por lo menos 2 o 3 contranudos. Uno se hace cuando es seda, o lino, etc. Con un contranudo es suficiente, ya no se abre. Pero si haces con un contranudo con nylon, se va a soltar. Imagínense nomás el nylon, como es, solito tiende a soltarse. Entonces para que no se suelte, no se afloje, hacemos 2 o 3 contranudos. Es el único que lleva. ¿Por qué tampoco nosotros no utilizamos? ¿Por qué en la seda también no hacemos 2 o 3 contranudos? Porque cuanto mayor volumen tenga el nudo, se va a formar unos, ¿quién me dice? ¿Qué cosas de vías que se forman? Es el cuerpo extraño, por ejemplo, en cuanto a hilos. Granulomas se llama, ¿ya? Granulomas. Entonces, para evitar los granulomas, el material de sutura no absorbible, un solo contranudo, a excepción del nylon. Que por la naturaleza misma el nylon se va a aflojar. Bien, este es el punto de Lemberg. Como le decía hace un momento, vamos a hablar todo sobre anastomosis gastrointestinal. ¿Y para qué nos sirve una buena anastomosis gastrointestinal? Para restablecer la continuidad del tubo entérico, ya lo vimos, ¿cierto? Primero hemos resecado, sacamos lo patológico y luego unimos. Pero siempre debe mantener una buena irrigación sanguínea. Nos estamos refiriendo a los bordes, porque si no hay una buena irrigación en los bordes, entonces hay isquemia, y entonces puede necrosar y fracasa la anastomosis. Y por último, se debe evitar la tensión de la línea de sutura. ¿Por qué? Porque inclusive hernias, muchos no vinieron cuando hablamos de hernias, pero dijimos lo siguiente, que una de las causas de la tensión, de la recidiva de las hernias era por la tensión, ¿cierto? Y sacamos en conclusión de que las hernias sin tensión, como la de Liechtenstein, casi no recidiva, ¿cierto? Porque no hay tensión. Por esto se llaman sin tensión y con tensión, ¿ya? Entonces, si hay mucha tensión, se abre
y eso se llama dehiscencia, y te fracasa la anastomosis. Bien, entonces son conceptos mínimos pero básicos para que hagan ustedes una buena anastomosis gastrointestinal. Tipos de anastomosis. Ya lo mencionó la compañera tuya, término lateral, por ejemplo. Bueno, pero vamos empezando en orden. Hay una que es esta, la término terminal, que sería esta, ¿eh? A ver, la que hablamos de un inicio. Y sería la más fisiológica, no es que sería, es la más fisiológica. Pero acá tenemos la segunda, que es término lateral. Parte terminal de esta con parte lateral de esta. De igual manera acá. No, acá. Término lateral. O si recuerdan ustedes el Billroth 2, ¿recuerdan? Es término lateral. Y el tercer tipo de anastomosis gastrointestinal debería ser la laterolateral. Debería ser lateral del intestino con lateral del intestino. O, mejor dicho, vamos a hacerles un libro. ¿Tienen algún plumón? ¿Alguien tiene plumón? ¿Nadie? Bueno. Entonces, en la Billroth 2, recuerdan, se seccionaba un segmento, luego se llevaba el yeyuno a la boca del estómago, ¿no es cierto? A la boca del estómago, para hacer la anastomosis término lateral, con sus variedades. Si la boca del estómago era total, se llama laupolia. Creo que ayer vi una de las preguntas de pasitos, creo que el estómago. Ahí creo que le preguntaba algo que era para responder por qué, porque era con toda la boca. Pero si antes de hacer la anastomosis gastro y ayuno le cerramos la mitad o las 3/4 partes de la boca al estómago y hacemos la anastomosis, ¿cuánto será los pies? Hofmeister, ¿cierto? Estas dos primeras, por eso quería el plumón, para que recuerden, pero bueno, no hay. Son isoperistálticas. ¿Por qué? Porque cuando llevamos el yeyuno al estómago, la boca aferente del yeyuno está en relación con la curvatura menor del estómago. Que así no se entiende muy tan fácilmente. Y cuando alguien podría, un favorcito, a la secretaria, dile que me envíe un plumoncito. Yo creo que es necesario para entender por qué es esto y por qué el otro. Porque muchas veces pues, no se ponen las preguntas de cómo es la Billroth, sino, por ejemplo, una de las preguntas que la vez anterior puse, ¿no? ¿Cuándo se llama isoperistáltica? O le ponía un enunciado y le decía si era isoperistáltica, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante, ¿ya? Pero me voy adelantando antes que regrese, compañero, usted. La más fisiológica es la Billroth 1, ya vimos. Pero dentro de las otras, en la que ya hay que hacer anastomosis diversas, incluyendo la Iderux, ¿recuerdan? La esófago y ayuno todavía en Iderux, incluyendo esa. La más fisiológica entre todas ellas, no es ni la polia, ni Hofmeister, ni la otra Moynihan, sino la de la Iderux. Esa es la más fisiológica, dentro de estas. Pero dentro de todas, Billroth 1. ¿Está claro? No. Entonces, vamos a ver. Ya, como es más o menos de lo mismo, mientras que viene el compañero para que no pierda tampoco nada. Acá hicimos una resección, recuerdan la semana anterior, y luego hicimos la unión, o sea, la anastomosis. Pero después de la anastomosis, lógicamente ya sus puntos de Lemberg y quedó perfecto. Pero cuando se hizo la resección del segmento intestinal, Ivana, ¿qué fue lo primero que se hizo antes de hacer la resección del intestino? No sé si recuerda. ¿Trujillo?
grabando 40 minutos. Todo está grabado. A ver. Yo otra vez eso no se aprende en la cafetería. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo primero que dice? Cada uno ha hecho en su mesa, ¿no es cierto? A ver, Vargas Gutiérrez. ¿Qué se hizo? ¿Qué fue lo primero? La fase vascular. O sea, mire, lógicamente si ustedes tienen un asa intestinal, está indicado, porque en eso hay arterias y venas, ¿no? Entonces lo primero que hicimos es ligar todas esas para luego resignar. Ok. Pues ahí está. Sí, Gracias. Gracias. Ya, gracias. Miren, solamente para que recuerden, esa es la que les decía que era la resección intestinal que ya hemos hecho. Todo esto está irrigado, ¿no es cierto? Arterias, venas, etc. Supongamos que haya un tumor intestinal a este lado. ¿Qué hay que hacer? Una resección a este nivel y una resección a este nivel. ¿Estamos? Pero antes de hacer esa resección, ligamos estos vasitos, los que acaba de decir el compañero ustedes. Al ligar estos vasitos, ¿qué nos va a quedar acá? Un espacio como este. Sacamos esta parte y luego el intestino, con esta boca, la unimos a esta otra y sería esta, más o menos. La unimos, ¿no es cierto? Borde posterior, se unie cruzado. Este borde con este borde, el borde. Y luego el hember. Y entonces esto ya me va a quedar con el hember, ¿verdad? Me va a quedar así. Ya con el hember, esa es la unión. Pero a ello, ¿qué cosa? La pregunta que les decía. Acá hay un orificio donde hemos ligado los vasitos. Y que en este caso quedaría así, ¿verdad? Donde han estado los vasitos, este espacio. Y esta se llama ventana mesentérica. Esta. Y yo les dije a los amigos, que creo que Ivana se había ido a la parapatía, ¿no? Entonces, varios puntitos, pusimos acá puntos simples, para cerrar la ventana. Ahora, quiero preguntar a otros compañeros. A ver, la otra alumna Villanueva, ¿dónde está? A ver, ¿y por qué crees que cerramos esa ventana en ese tiempo? A ver, la que estás haciendo, quiero comer. ¿Para qué cerramos? Este movimiento se entiende mucho mejor. Está bien. ¿Qué pasa? El intestino lógicamente tiene movimiento peristáltico. No, está bien, pues, está bien, no creo que... Una cosita, lo que sí quiero decir. Puedo hacer una broma de hecho, jamás burlarme de nadie. Está descartado, y menos de nada. Bueno, a lo que voy, efectivamente, el movimiento peristáltico intestinal es este. Y en cualquier momento un asa, como dijo la compañera de ustedes, se mete ahí a esta ventana mesentérica. Acá. ¿Y qué pasaría? Se forma una hernia interna. Y esa interna se obstruye. No se olviden. Entonces, por ello, hay que cerrar esto con puntos simples, como lo ven ustedes acá, por ejemplo. Miren. Acá estaba la ventana mesentérica. Entonces están cerrando con puntos. Para que esto no se meta y forme una hernia interna y no se obstruya, ¿no? Porque eso llevaría a una obstrucción intestinal. Principalmente, ¿para qué quería decirles? ¿Para qué trajo el compañero usted? En una gastrectomía ya dijimos, la de Virroduno, cuando la resección es pequeña y entonces esta es la boca, hacemos esta como es una anastomosis y nos va a quedar así. Ya hecha la anastomosis, esta es la sutura. Y es isoperistáltica, esta es la Virroduno, ¿no
¿no es cierto? Es la nada fisiológica. Pero cuando la lesión, acá hay un ángulo que se llama las incisuras angulares, en la curvatura menor. Y si trazamos, así echada, a ver bien, ¿sí? Bien. Entonces, si trazamos nosotros unas líneas imaginarias, de esta manera, y vemos un tumor que está por debajo de esa línea, entonces la gastrectomía es subtotal, subtotal. Si el tumor está por encima de esta incisura, es total, ¿no? Entonces, siendo en este caso, nosotros ¿qué haríamos? Cortaríamos acá y acá. Y nos daría este dibujo, miren, toda la boca, como decía, y acá el duodeno, hacemos el muñón, llevamos el Y1 de esta manera en asa, y así, y entonces esta cuando estamos hablando del tipo de anastomosis, entonces esta será término lateral. Y quería aprovechar de la lateral, ya me acordé, era para esto. Si nosotros lo dejamos así como está, acá en la segunda porción del duodeno va a desembocar la bilis y la secreción pancreática, que es la que produce la digestión. Entonces, ¿qué sucedía cuando se hacía este tipo de Milro 2? Toda esa sustancia por los movimientos peristálticos llegaba acá y formó una gastritis alcalina. Y era una complicación bien marcada. Para que ello no exista, entonces un cirujano apellidado Brown, hizo la anastomosis lateral. Quiero que vean acá. Lateral, intestino. Entonces, siendo así, ya esta secreción viene por este lado y bypassea, viene para acá, ya no llega a la anastomosis. Y por acá viene el bolo alimenticio, sigue el trayecto y sigue la digestión. Entonces esto evita. Esta o la Hofmeister son isoperistálticas, y esto era lo que quería que, ¿por qué isoperistáltica? Siendo esta la curvatura menor. Entonces, miren, yo llevo el Y1, miren, entonces lo primero que llega acá, el dibujo que estoy haciendo, es la primera boca del Y1 que llega, lo que llega acá al estómago es esta, la boca. Entonces vamos a llamarle A, que es la boca aferente. Y la boca que sale ya de la anastomosis es la boca eferente. Entonces, cuando la boca aferente, miren, está en relación con la curvatura menor, se llama isoperistáltica. Si la